Bueno, el día de hoy veo que nada más somos cuatro, perdón. De todas maneras vamos a empezar. Espero que sus compañeros puedan ver la presentación, el video en la plataforma. ¿Me podría confirmar alguno de ustedes si puede ver la presentación? Aunque sea por chat. Sí, sí se ve. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, de Eh, nada, Antes de empezar la clase, les quería comentar cuando tengan la oportunidad de ver el video y las personas que están conectadas ahorita en este momento, que no he revisado ninguna tarea. Estas tareas, en realidad, he visto algunas de las que han hecho y en general están bien, pero si no les he puesto calificación es porque he estado esperando también el tiempo que se les dio a sus demás compañeros de entregar la tarea que entraron después al inicio de clases. Entonces, y como voy a subir en la plataforma cómo se hacen esos ejercicios que estaban de tarea, no los he querido subir porque entonces las personas que no han terminado la tarea, pues obviamente los van a poder copiar, ¿verdad? Y la intención es que traten de hacerlos, traten de desarrollarlos. Entonces, hace 8 días no puse la única tarea que quedó pendiente fue la de la sesión número 2 de la semana 2, perdón, que en realidad es la sesión 2 y 3. Pero esta semana ya vamos a poner el buzón de las tareas que no pudieron subir. Obviamente no van a tener la misma calificación, pero es importante que para la calificación final ustedes entreguen esas tareas y no se queden sin ningún punto. Entonces, bueno, eso es un aviso que obviamente ustedes van a escuchar. Los que están aquí pues ya lo están escuchando y los que van a ver el video pues lo escucharán en su momento. Vamos a empezar hoy con el capítulo número 2. El capítulo número 2 es acerca de la aplicación de las ecuaciones. En el capítulo número 1 vimos las ecuaciones lineales y vimos las ecuaciones cuadráticas. El día de hoy vamos a ver cómo aplicamos esas ecuaciones en la vida real. Los ejemplos que vienen en el libro, que son los que voy a explicar hoy, sinceramente son ejemplos que ustedes pueden llegar a ocupar si se desarrollan en alguna de las áreas de investigación. Realmente, esta es una pregunta que me han hecho los alumnos durante muchísimo tiempo y es, maestro, ¿en qué momento de mi vida voy a ocupar las ecuaciones? O sea, jamás voy a ir a una tienda de ropa o así y voy a pedir, este, o sea, voy a ocupar una ecuación para pedir una talla o tampoco voy a ocupar una ecuación para pagar. Realmente no, o sea, para eso son las matemáticas básicas, suma, resta. La aplicación de las ecuaciones realmente viene más aplicado en el ámbito de investigación, en a lo mejor a alguien que trabaja en un laboratorio, alguien que tenga que, este, que hacer una estructura de acero, o alguien que trabaja en construcción, pero es un poquito difícil que se aplique como tal las ecuaciones porque ya existen fórmulas, o sea, ya existen fórmulas para muchas cosas de la vida diaria, pero el saber ecuaciones te ayuda a diferenciar de manera lógica cuáles son las acciones. adiós, profe. Hola, buenas tardes. Cuáles son las acciones que hay que realizar cuando tenemos un problema, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver algunos ejemplos que de hecho los van a encontrar en el libro. Y ahorita se los voy a explicar y obviamente después de explicárselos tienen que desarrollar una tarea. Entonces vamos a empezar con la sesión número 4, capítulo 2, aplicación de ecuaciones y desigualdades. Eh, este capítulo está compuesto por una breve introducción. Les voy a platicar, bueno, ya les platico un poquito acerca de la introducción de este tema. Y el subtema número 1 va a ser la aplicación de estas ecuaciones. Después, el 2.2, vamos a ver desigualdades lineales, que espero que podamos terminar de ver hoy también. Y para la sesión 5, vamos a terminar de ver, que ya son los últimos dos temas. Prácticamente terminando este capítulo, hay que presentar el examen.
Entonces quiero ver si podemos avanzarle bastante para que podamos hacer algunas sesiones de repaso si es necesario, ¿verdad? Entonces vamos a ver desigualdades lineales hoy. En la siguiente sesión vamos a ver aplicación de las desigualdades y el tema de valor absoluto. Bueno, como breve introducción, en este capítulo vamos a aplicar las ecuaciones que ya vimos, las ecuaciones del capítulo 1, a situaciones cotidianas. Después, más adelante, en este capítulo 2, vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar las ecuaciones, pero ahora las vamos a aplicar con desigualdades, que es el tema que vamos a empezar a ver el día de hoy. ¿Qué son las desigualdades? Bueno, las desigualdades son proposiciones en que una cantidad es mayor, menor, no es mayor o no es menor que otra cantidad, ¿no? Por dar un ejemplo así muy simple, 2 es menor que 7. Yo creo que ustedes más o menos se acuerdan en algún momento que vieron unos símbolos que era así como un triangulito, que era de menor que o mayor que. Bueno, ese es el tema que vamos a ver hoy. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo muy sencillo bueno, igual y no es tan sencillo, fíjense, pero es un ejemplo en el cual se ocupan las ecuaciones. El ejemplo es que en un juego de las ligas mayores de béisbol, para los que les guste el béisbol, utilizan pelotas, ¿verdad? Como las de la imagen, que son las pelotas de béisbol. Y no sería, bueno, dice el problema, no sería lógico esperar que todas pesasen exactamente 145 gramos. ¿Por qué? O sea, ¿a qué se refiere con esto? Pues normalmente una pelota de béisbol debe tener cierto peso, ¿no? Y resulta que hay una normativa que dice que estas pelotas de béisbol tienen que pesar más de 141 gramos y menos de 148 gramos. O sea, deben estar en ese rango, entre 141 y 148 deben estar pesando, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo sencillo de las desigualdades, menor que o mayor que, ¿verdad? Más o menos ese tipo de ejemplos vamos a ver y cómo lo vamos a aplicar. Ahorita nada más les di un ejemplo de cómo identificar, ¿verdad? Bueno, además de analizar las aplicaciones de las ecuaciones y de las desigualdades lineales, también en este capítulo vamos a revisar el concepto de valor absoluto, que es lo que les comentaba, pero eso del valor absoluto va a ser en la siguiente sesión. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de este tema, que es la aplicación de ecuaciones, es que nosotros podamos modelar situaciones que se describan en el problema. O sea, vamos a ver problemas, nos van a describir una situación y nosotros tenemos que modelar a través de esas ecuaciones qué es lo que están tratando de decir, ¿sí? En la mayoría de los casos, para resolver problemas prácticos, las relaciones establecidas deben traducirse a símbolos matemáticos. Ahorita vamos a ver el primer ejemplo que creo que es de un poco de química, y vamos a ver cómo nos describen un problema y nosotros tenemos que traducirlo a un lenguaje matemático algebraico de ecuación. Bueno, al hacer este tipo de cosas, o sea, cuando te describen una situación y tú la pones de manera matemática, a eso se le conoce como modelado, ¿ok? De modelar. Ahorita vamos a ver unos ejemplos que nos van a ilustrar de qué manera vamos a resolver esos problemas y cómo aplicar todos esos conceptos que ya vimos. Vamos a ver el ejemplo número 1. El ejemplo número 1 se llama mezcla. Y bueno, como les decía, primero vamos a tener una breve descripción de nuestro problema o de la situación que estamos viviendo. Dice que un químico, aquí se refiere al profesionista que es químico, ¿verdad? O sea, puede ser un laboratorista o un doctor o alguien, ¿no? O sea, es un químico. Un químico le encargan la tarea de que debe de preparar 350 mililitros de una solución. De hecho, 350 mililitros es más o menos lo que trae un refresco de lata o una cerveza, si así lo quieren ver, ¿verdad? También. Más o menos es lo que tiene que preparar. Y le dicen que tiene que estar compuesta por 2 partes de alcohol y 3 de ácido.
¿Qué tipo de alcohol? Pues apenas el químico sabrá. ¿Qué tipo de ácido? También. Realmente nosotros vamos a concentrarnos un poco en las cantidades y en los números y en cómo interpretar esta información de manera matemática. Pero, bueno, para efectos prácticos, vamos ahorita a ilustrarlo en un dibujo. Aquí la pregunta o la problemática que se debe de responder es la siguiente. ¿Cuánto debe utilizar de cada uno? O sea, ¿qué tanto debe utilizar de alcohol y qué tanto debe utilizar de ácido? Y yo sé que la respuesta así bien rápida es, pues son 2 partes de alcohol y 3 de ácido, porque eso dice el problema, sí. Pero nosotros queremos saberlo en mililitros, porque al final de cuentas, el químico va a preparar una solución de 350 mililitros. Esto lo podemos representar como en la figura que tenemos aquí, que es la figura número 1. Si se dan cuenta del lado izquierdo, dice 350 mililitros. 350 mililitros es lo que le cabe a todo al recipiente, ¿no? Es todo. Entonces, la solución dice que tiene que estar compuesta por 2 partes de alcohol y 3 de ácido. O sea que en realidad, ¿por cuántas partes debe estar compuesta esta solución? Pues por 5 partes, ¿no? 2 de alcohol y 3 de ácido. Entonces aquí en el dibujo, si ustedes se dan cuenta, lo ilustran y lo dividen en 5. De hecho, a cada partecita que dividen le pusieron la letra N. ¿Sí? Y si ustedes cuentan cuántas letras N hay, pues tenemos 5, ¿no? Entonces, de esas 5, ¿cuántas tienen que ser de alcohol y cuántas tienen que ser de ácido? Pues según el problema, 2 tienen que ser de alcohol y 3 tienen que ser de ácido, ¿no? Bueno, ahora viene la parte más interesante de este problema, es ¿cómo resolvemos, cómo sabremos nosotros cuántos mililitros de alcohol son y cuántos mililitros de ácido tengo que agregarle, ¿verdad? Eh, Hay muchas maneras de resolver esto, hay muchas maneras lógicas también, en las que uno puede decir, oye, pues entonces divido 350 entre 5 y 2 de esas partes, pues me va a dar cuántos mililitros necesito y la otra tercera parte, pues de ácido, ¿verdad? En este caso vamos a hacerlo de la manera más difícil que hay, que es interpretándolo con una ecuación. Entonces nos pasamos a la columna de la derecha donde dice solución y dice, sea n el número de mililitros de cada parte, a partir del diagrama tenemos que 2n más 3n me va a dar igual a 350. Y quiero que aquí quede claro una cosa. 2n se refiere a que hay 2 partes de alcohol y 3n se refiere a que hay 3 partes de ácido. Pero ¿por qué la letra n? La letra n la ponemos ahí porque lo que nosotros queremos saber no es cuántas partes de alcohol hay, sino cuántos mililitros, ¿sí? Entonces, como hay un valor que no conocemos, que son los mililitros, ese valor que no conocemos y que queremos saber, es a lo que nosotros siempre le hemos llamado nuestra incógnita, nuestra variable, o la literal, o la letra, ¿verdad? Como no conocemos cuántos mililitros son esas 2 partes, ni esas 3 partes, entonces vamos a suponer que estas 2 partes están compuestas por n cantidad de mililitros, ¿no? Por eso ocupamos la letra n en este problema. Entonces, yo creo que si quieren, si están de acuerdo conmigo, mientras voy explicando, ustedes me pueden escribir en el chat si surge alguna duda, ¿sale? Porque de repente la aplicación de las ecuaciones en un problema podría ser un poquito más complicado. O sea, si ustedes dicen, oye, yo no sé de dónde salió ese número, pónganme ahí en el chat, ¿sale? Y ya ahorita vamos resolviendo. Bueno, ya en caso de que no pueda atender todas las preguntas, ya al final anótenlas y al final las vamos viendo. Bueno, entonces, ya que tenemos esta ecuación de 2n más 3n igual a 350. ¿350 qué? Pues 350 mililitros, que es el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esta ecuación dice? Esta ecuación dice que si nosotros sumáramos estas 2n
más estas 3n nos tiene que dar 350. Y es correcto porque aquí en la figura podemos ver que pues nuestro botecito, nuestro recipiente de 350 mililitros está compuesto por 2 partes de alcohol y 3 de ácido. Entonces, siguiendo las operaciones algebraicas básicas, podemos nosotros deducir que 2n más 3n, pues va a ser 5n, ¿verdad? Entonces podemos también decir que 5n va a ser igual a 350 mililitros. Realmente aquí solamente hicimos una suma porque son términos semejantes, tienen la misma literal, solo sumamos los coeficientes. Pero lo que nosotros queremos saber es el valor de n. Y como nosotros queremos conocer el valor de n, vamos a despejar la letra n. Y como tenemos un 5 que está multiplicando a la n, lo tenemos que pasar del otro lado del igual y lo vamos a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 350 entre 5. Si ustedes ocupan su calculadora y dividimos 350 entre 5, nos va a dar 70. Es decir, que cada parte, o sea, cada n, va a valer 70 mililitros. Entonces, si la pregunta es, ¿cuánto debe utilizar de alcohol y cuánto tiene que utilizar de ácido? Pues si de alcohol tiene que ocupar 2 veces n, entonces, pues simplemente sustituimos ahora, ¿verdad? Ponemos 2n igual a 2, y en vez de la n ponemos nuestro resultado, que era 70 mililitros. Entonces, al multiplicar 2 por 70 nos da 140 mililitros. Mientras que para la cantidad de ácido es 3 por n, y si n son 70, pues multiplicamos 3 por 70 y nos da 210 mililitros. Y esa es la manera en la que nosotros resolvemos cuántos mililitros de cada una de las sustancias necesitamos, en este caso de alcohol y de ácido. Bueno, creo que hasta aquí no ha habido dudas. Pasamos al ejemplo número 2. El ejemplo número 2. Cada vez los ejemplos se van poniendo un poco más, si no bien difíciles, un poco más laboriosos. El ejemplo 2 es la plataforma de observación. Nuestra descripción del problema nos habla acerca de que se va a construir una plataforma rectangular. Así de simple y sencillo. Y ahí ustedes la pueden ver en el dibujo, una plataforma, ¿verdad? Sus dimensiones serán de 6 por 12. O sea, 6 metros de ancho y 12 metros de largo. Es un rectángulo. Y el siguiente párrafo nos dice, va a haber un cobertizo. Vamos a poner un cobertizo. ¿Qué es un cobertizo? Un cobertizo va a ser una zona que va a estar techada, ¿sí? Que va a tener un techito. Pero va a haber una zona que va a estar techada y va a haber una zona que no va a estar techada, ¿ok? Entonces nos dice, van a hacer un cobertizo rectangular de 40 metros cuadrados de área y estará en el centro de la plataforma. La parte que no va a estar cubierta por ese techo será un pasillo, perdón, de anchura uniforme, ¿ok? ¿Cuál debe ser el ancho de este pasillo? Bueno, si ustedes se dan cuenta aquí en el dibujo, de hecho, muchas veces para poder resolver ese tipo de situaciones o de aplicación de ecuaciones, cuando tienes una situación, lo más conveniente y primero siempre es tratar de hacer un diagrama o un dibujo de lo que te están pidiendo. Y eso te va a ayudar bastante. Entonces aquí en este dibujo, en el dibujo A, ustedes pueden ver que tenemos la plataforma, va a medir 12 de largo, va a medir 6 de ancho. Y dice que adentro va a haber un cobertizo, o sea, una zona cubierta por un techo, y esta zona va a tener un área de 40 metros cuadrados, ¿sí? Y que el pasillo que va a quedar aquí, donde está el barandal, va a tener una medida uniforme. Este dibujo A lo plasmaron aquí en un plano, como dibujo B. Y nada más vamos a ver aquí las medidas. Así que de largo va a tener 12, ¿verdad? Tal como nos dice la imagen. Y de ancho va a tener 6 metros, ¿ok? Entonces, a través de este dibujo nosotros vamos a resolver nuestra ecuación. ¿De qué manera vamos a resolver nuestra ecuación? Bueno, dice que dentro de este rectángulo va a haber otro, que es el que está en color azul.
Este rectángulo, ahorita tratan de no distraerse quizás con todas las flechas y números, ahorita los voy explicando uno por una. Pero primero ya identificamos este 12, que es el largo, y este 6, que es el ancho. Ahora quiero que vean el rectángulo azul. Este rectángulo azul va a ser la zona que va a tener el techo. Y dice que esa zona tiene que medir 40 metros cuadrados de área. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál debe ser el ancho del pasillo? El pasillo va a ser lo que está en color gris. ¿Están de acuerdo conmigo? Este pasillo dice que debe medir, debe tener una anchura uniforme. Uniforme significa que debe de medir lo mismo en cualquiera de los lados. Pero esa anchura es el valor que nosotros no conocemos. Como ese es el valor que nosotros no conocemos, a ese valor le puedes poner la letra o el nombre que tú quieras. En este caso o yo le quise poner W, o en el libro le quisieron poner W más bien, ¿verdad? Entonces por eso ven aquí unas Ws, porque dice aquí que W prácticamente es el tamaño que mide el pasillo. Entonces aquí en la derecha ven una W, acá arriba ven otra W, aquí otra W y acá otra W. Entonces todas esas W representan el ancho del pasillo. Ahora, ¿por qué este cuadro azul dice aquí en medio 12 menos 2 Ws? Bueno, es súper sencillo. Dice 12 menos 2 Ws porque nuestro rectángulo más grande mide 12 metros y nuestro rectángulo de en medio, el azul, no mide 12 metros, más bien mide esos 12 menos lo que midan los pasillos, ¿verdad? ¿Y cuántos pasillos tenemos a los lados? Pues tenemos dos. Tenemos un pasillo del lado izquierdo y un pasillo del lado derecho. ¿Cuánto miden esos pasillos? W. Eso miden porque no conocemos cuánto valen, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que este cuadro del medio mide 12, este rectángulo, perdón, del medio mide 12 menos 2 Ws, o sea, menos 2 pasillos, del cual, como no conocemos su valor, pues le decimos W. Ahora, eso mide de largo. ¿Y cuánto medirá de ancho? Pues es prácticamente lo mismo. Mide lo que mida de ancho, que es 6, menos ¿cuánto? ¿Cuántos pasillos? Hay un pasillo arriba y hay un pasillo abajo. Entonces, ¿cuántos pasillos hay? Pues 2. Entonces, mide los 6 metros menos también 2 Ws o 2 pasillos. ¿Sí? Bueno, ahora que ya identificamos esto así en un dibujo, lo tenemos que pasar a nuestra forma de ecuación. Entonces tenemos CAW, como les dije, el ancho del pasillo. Entonces, la parte destinada al cobertizo tiene dimensiones de 12 menos 2W por 6 menos 2W. ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran escribirme en el chat? Bueno, ¿por qué 12 menos 2W por 6 menos 2W? ¿Cómo sacamos el área de un rectángulo? Es base por altura, ¿verdad? O largo por ancho, como lo quieran ver. Entonces, ¿cuánto mide de largo? Pues no sabemos. Sabemos que son 12 menos 2 Ws, ¿verdad? Entonces, como eso mide de largo, ese es el valor que ponemos. ¿Y cuánto mide de ancho? Pues tampoco sabemos. Sabemos que es 6 menos 2W. Entonces, ¿cómo sacamos el área? Pues vamos a multiplicar lo largo por lo ancho, ¿verdad? En ese caso, 12 menos 2W por 6 menos 2W. Entonces, el mismo problema nos dice, como su área debe ser de 40 metros cuadrados, en donde área es igual a largo por ancho, entonces podemos igualar este producto de estas dos variables, que es el largo y el ancho, y lo igualamos a 40. ¿Por qué 40? Porque nos dice el mismo problema que nos debe medir esa área 40 metros cuadrados. Entonces, prácticamente aquí dice largo por ancho nos debe dar 40. ¿Cuál es el largo? 12 menos 2W. ¿Cuál es el ancho? 6 menos 2W. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer las operaciones algebraicas. Es decir, multiplicar esta expresión por esta expresión. ¿Sí? En realidad aquí yo me adelanté un poco para no hacer todo
toda esta multiplicación, ustedes, yo les recomiendo que en su casa traten de hacer este ejemplo en su libreta y multipliquen 12 por 6, 12 por menos 2W, menos 2W por 6 y menos 2W por menos 2W. Lo que les dé, tienen que hacer las operaciones entre términos semejantes y les debe de quedar así como está en nuestra segunda línea. Les debe quedar 72 menos 36W más 4W cuadrada. Ahora, esta ecuación que ya nos quedó aquí, si se dan cuenta, se va pareciendo bastante a lo que ya hemos hecho en nuestro capítulo, en nuestro tema anterior, que fue de ecuaciones cuadráticas, ¿se acuerdan? Pero para que se parezca un poquito más, vamos a acomodarlo. Primero vamos a acomodar este término, vamos a ponerlo hasta enfrente. Entonces ya nos va a quedar 4W cuadrada menos 36W más 72 igual a 40. Ahora vamos a igualarlo a 0 para que se parezca todavía más a nuestras ecuaciones que estuvimos viendo de la sesión pasada. Para igualarlo a 0 vamos a quitar el 40 de aquí, vamos a pasarlo al otro lado del igual. Si aquí este 40 lo tenemos sumando, va a pasar al otro lado del igual, restando, ¿verdad? Entonces, ya, aquí en la tercera línea ya lo pasamos. Cuarta línea, pues tenemos que hacer esta operación entre términos semejantes, pues el 72 y el 40 son puros números, podemos hacer aquí una operación. 72 menos 40, 32. Y una vez que tenemos esto, en este caso, aquí nosotros podríamos buscar hacer ya desde aquí una factorización por un trinomio. Pero vamos a hacerlo un poquito más sencillo. Yo lo que hice aquí fue dividir todo entre 4 para eliminar este 4 de aquí, que no fuera tanto problema. Entonces, al dividir todo entre 4, pues obviamente este 4 se elimina y nada más me queda el W cuadrada. 36 entre 4 me da 9 y 32 entre 4 me da 8. Si se dan cuenta ya, cuando llegamos a esta expresión, ya se parece ahora el trinomio de la forma x cuadrada menos bx más c. Entonces, podemos ocupar la regla de factorización para resolver esta ecuación cuadrática y nos va a quedar w menos 8 por w menos 1. ¿Sí? Siempre se puede hacer eso del mover el término. Sí, me imagino que es cuando dices aquí en la segunda línea que tenemos el 4W hasta en el tercer término y que lo podemos acomodar acá, ¿verdad? Sí lo podemos hacer siempre, nada más hay que respetar los signos, siempre y cuando no lo pases del otro lado del igual. Por ejemplo, como no lo pasamos del otro lado del igual, se quedó el mismo signo, ¿sí? Nada más que no se lo puse porque ya va entendido que cuando no trae un signo, es el signo positivo. Y si te das cuenta, todos los demás términos se quedaron con su mismo signo. Simplemente lo acomodamos de manera que sea más fácil para nosotros interpretar la información. ¿Sí? ¿De dónde salió el número 36? El número 36, ok, perfecto. Bueno, el número 36 sale de la multiplicación de estos dos miembros, del 12. Si quieren vamos a... Digo, sé que me voy a llevar un poco más de tiempo, pero si quieren vamos a hacerlo, ¿sale? Aquí voy a ingresar aquí la ecuación. Miren, primero, obviamente para multiplicar, acuérdense, estos términos es término por término, ¿sale? Entonces, primero tenemos que identificar los términos que vamos a estar multiplicando. En este caso es 12. Lo multiplicamos por 6. ¿Cuánto me da 12 por 6? Me da 72, ¿ok? 70, perdón. A ver. Ahí está, 72, ¿verdad? Ahora multiplicamos el 12, ya no por el 6, sino ahora por el menos 2W. Primero los números, o primero los signos. Este 12, ¿qué signo trae? Pues trae signo positivo. Y este menos 2, pues negativo. Y más por menos me da menos, ¿verdad? Ahora, 12 por 2, 24.
Y aquí no tenemos letra, pero aquí sí tenemos letra, entonces esta letra la tenemos que poner. Ahora, seguimos con el siguiente término, que es el menos 2W. Menos por más, menos. 2 por 6, 12. Este tiene literal y este no tiene literal. Ponemos la literal, ¿sí? Y finalmente, menos 2W por menos 2W. Entonces, menos por menos nos da más. 2 por 2, 4. Y W por W me da W cuadrada. Todo esto debe ser igual a ¿cuánto? A 40, ¿verdad? 40 metros. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que identificar términos semejantes. Por ejemplo, este menos 24 y menos 12 son términos semejantes, ¿ok? ¿Por qué son semejantes? Porque los dos tienen la W. Entonces, cuando son semejantes, se hacen operaciones entre ellos. ¿Cuánto es entonces menos 24 menos 12? Pues nos da menos 36, ¿ok? Creo que así les digo que este paso me lo salté porque, pues, pensé que a lo mejor ya esto ya lo tendrían que tener un poquito más digerido, pero no tengo ningún problema con explicárselos de nuevo, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, ahora, ya veníamos hasta acá abajo en la factorización. Se factoriza este, les digo, y nos queda, obviamente aquí tenemos que utilizar las reglas de la factorización y nos queda W-8 por W-1. Nos quedan dos resultados. Nos queda que una W nos va a dar 8 y la otra W nos va a dar 1. Entonces, ¿cuánto mide el largo? ¿Qué es más grande, un largo o un ancho? Pues un largo, ¿verdad? ¿Cuánto mide el largo? Pues el largo mide 8. ¿Y cuánto mide el ancho? Pues mide 1 metro, ¿verdad? Entonces, ya con eso nosotros podemos saber cuánto, cómo calcular eh, ahora sí que el largo y el ancho de este problema. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Antes de hacer este problema, les quiero comentar que vamos a platicar un poco acerca de algunos conceptos. En este caso, los conceptos son sobre costos. El ejemplo 3 habla acerca de negocios. Estos conceptos no se los tienen que aprender de memoria, realmente solamente son para que ustedes puedan entender el problema. Entonces tenemos aquí que el costo fijo es la suma de los costos que son independientes del nivel de producción. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de una empresa de manufactura o de una fábrica, ¿no? Normalmente en las fábricas, se los voy a explicar, yo creo que es un poquito más sencillo que leerlo. Normalmente en las fábricas al costo fijo le llaman así a todo lo que ellos tienen que tienen que pagar sí o sí. O sea, no importa si están fabricando o no están fabricando. Por ejemplo, una fábrica de ropa, por ejemplo. No importa si ellos fabrican o no fabrican algo, ellos lo tienen que pagar. Por ejemplo, ¿qué es algo que tú tienes que pagar, hagas o no hagas un producto? Imagínate que tú tienes, es más, aunque no sea una empresa de manufactura, por ejemplo, una taquería, ¿no? Si tú haces o no haces tacos, tú tienes que pagar la renta del local, ¿no? Porque pues es algo que si tú no pagas, pues el dueño del local te va a correr. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que pagar sí o sí? Por ejemplo, el agua, la luz. eh, por ejemplo, aquí también dicen los seguros. A lo mejor si tienes un seguro del negocio. O si tienes un carro o una moto que reparte los tacos, pues tienes que pagar el seguro de la moto, aunque no hayas hecho ningún taco el lunes, ¿me explico? O sea, los costos fijos son los pagos que tú tienes que hacer, sí o sí. Costo variable, ¿cuáles son los costos variables? Esos sí van a depender de lo que tú estés fabricando. Por ejemplo,
regresando al tema de los tacos, si tú en tu taquería tienes a 2 taqueros y ellos te dicen, oye, ¿sabes qué? Uno de ellos no va a trabajar, pues ese día no se lo vas a pagar, ¿me explico? Entonces va a haber días en los que vas a tener a lo mejor un taquero, va a haber días en los que vas a tener 2 taqueros. Entonces un día si tú al taquero le pagas 100 pesos diarios, pues es un ejemplo muy absurdo, ¿verdad? Si le pagas 100 pesos diarios, pues un lunes vas a pagar 100, otro día vas a pagar 200, depende si van tus 2 taqueros o si va un taquero. Entonces por eso es costo variable, porque varía, no siempre es el mismo. Y materiales, dice, pues materiales pueden ser los insumos, o sea, no siempre venden los mismos tacos, a veces vas a comprar 10 kilos de tortillas, a veces vas a comprar 15, eso va a depender de cuántos tacos vendes, ¿verdad? Entonces un costo variable es el que varía, depende del nivel de producción o de lo que produzcas, y el costo fijo es el que pagas porque tienes que pagar. ¿Cuál es el costo total? El costo total es la suma de esos dos costos. El costo total es la suma del costo fijo y del costo variable, a eso le llamamos costo total. Y el ingreso total es todo el dinero que recibes por la venta de tus productos. Es decir, todo el dinero que recibes por vender tacos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula? Dice aquí que tienes que multiplicar el precio unitario por el número de unidades vendidas. Pues claro, o sea, es súper sencillo. O sea, ¿por qué es súper sencillo? Acuérdense nomás de este ejemplo de tacos, que no sé por qué se me ocurrió, a lo mejor traigo hambre. Pero ¿cómo voy a saber yo cuánto ingreso tengo? Pues es fácil. ¿Cuánto me cuesta un taco? Es el precio unitario. ¿Cuánto me cuesta un taco? No, pues a mí me cuesta 5 pesos hacerlo. Bueno, ¿y cuántos tacos vendiste? Que es el número de unidades vendidas. No, pues vendí 10. Entonces 10 por 5 son 50. Entonces, ¿cuál fue mi ingreso total? 50 pesos. Porque mi precio unitario fue en 5 y vendí 10. Ese es el ingreso total. Y la utilidad, ¿cuál es la utilidad? Dice el ingreso total menos el costo total. La utilidad es prácticamente la ganancia, o sea, con lo que tú te quedas, porque tú vendes 10 tacos a 5 pesos y te ganas 50 pesos. Pero eso no quiere decir que ya te ganaste 50 pesos, que ahora ya te los puedes ir a gastar, ¿verdad? No, no puede ser así porque tú de esos 50 pesos tienes que volver a comprar, a lo mejor son los de vapor, que son los de acá en 5 pesos, ¿verdad? Tienes que comprar nuevo carne, tienes que comprar aceite, tienes que comprar tortilla. Entonces, ¿cómo calculas tu ganancia? Pues es fácil. El ingreso total o todo lo que te pagaron, los 50 pesos, le restas el costo total. ¿Y cuál es el costo total? Pues esos son los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al ejemplo. Eso fue nada más para que nos enroláramos. Dice, la compañía Anderson fabrica un producto con un costo variable de 6 pesos y un costo fijo de 80,000. Cada unidad tiene un precio de 10. Determine el número de unidades que debe venderse para una utilidad de 60,000 pesos. ¿Cuál es la solución? Bueno, primero cuando te pidan hacer un problema de estos, te den una descripción o una situación, lo que te piden que determines, lo que te piden que busques, ponle la letra que quieras. Yo aquí les puse bastantes letras, en el ejemplo anterior les puse la W, en el pasado les puse una X. Yo les sugiero que siempre pongan la X, es la más común. Pueden poner la letra que quieran, nada más que a veces puede confundir, ¿verdad? Entonces aquí dice, sea Q el número de unidades, o sea, Q es lo que queremos buscar, es lo que queremos buscar el número de unidades. Sea Q el número de unidades que deben venderse, entonces el costo variable va a ser 6Q. Por tanto, el costo total va a ser 6Q más 80,000. Y el ingreso total por la venta de Q unidades va a ser 10Q. ¿Cómo voy a interpretar esto en mis ecuaciones? Pues bueno, primero, primero yo sé que al vender eh, mis números de unidades me voy a tener una utilidad de 60,000 pesos. Por eso primero puse aquí 60,000. Esta va a ser mi utilidad. Entonces, tengo aquí que mi utilidad
va a ser 10Q menos 6Q más 80,000. ¿Por qué? Acuérdense, primero vamos a regresarnos un poquito a esta fórmula. Dice que utilidad, en vez de utilidad, yo le puse el número, ¿verdad? 60,000. Ahora, en vez de ingreso total, le puse 10Q. ¿Por qué 10Q? Porque por acá tenemos que cada unidad tiene un precio de 10. Entonces, acuérdense, ¿cómo calculas el ingreso total? Es el precio unitario por el número de unidades. ¿Cuál es el número de unidades? Es la letra Q, porque no la conocemos. El número de unidades es lo que queremos saber, es la Q. Y el precio unitario, pues acá nos dice que es de 10. Entonces, por eso, 10 por Q nos debe de dar el ingreso total. Entonces, la fórmula de utilidad dice que el ingreso total menos el costo total. ¿Y el costo total de cuánto es? Es la suma del costo variable más el costo fijo. En este caso, tenemos que el costo variable es 6Q. Y aquí van a decir, bueno, más 80,000. Y aquí yo creo que va a salir una pregunta que es, ¿por qué el costo variable trae Q y por qué el costo fijo no trae Q? Bueno, aquí es sencillo. Es porque el mismo ejemplo, el mismo problema te lo dice. Dice aquí, la compañía Anderson fabrica un producto con costo variable por unidad de 6 pesos. Entonces te está diciendo que por unidad, cada unidad, cada más vamos a llamarle taco también. Cada taco te va a valer 6 pesos, pero como no sabes cuántas unidades, qué unidad tienes aquí, o tú sabes que tu unidad es la Q, nosotros por eso le pusimos aquí 6Q, ¿verdad? Y costo fijo de 80,000. Entonces aquí pues ponemos el 80,000 nada más porque pues no nos dice que es por unidad, dice que es 80,000 y ya. Ahora aquí lo que hacemos es nada más hacer las operaciones algebraicas. Multiplicamos este signo menos por lo que está dentro del paréntesis. Entonces menos por más 6Q, primero menos por más, pues da menos. 1 por 6, 6 y 1 por Q, pues Q. Y ahora menos por más, menos. Y 1 por 80,000, 80,000. Aquí nada más eliminamos nuestros paréntesis. Ahora buscamos términos semejantes, en este caso son las 10Qs y las 10Qs, ¿verdad? Y nuestros números 60,000 y 80,000. Entonces vamos a pasar nuestros números del lado izquierdo y nuestros Qs del lado derecho. Entonces, este número, menos 80,000, lo pasamos del lado izquierdo del igual y obviamente cambia el signo de negativo a positivo, ¿verdad? Entonces, aquí nos queda 60,000 más 80,000, nos da. Aquí, fíjense, aquí tengo un problema, porque son 140,000. Me faltó un 0. 140,000. Y del otro lado tenemos 10Q menos 6Q. ¿Cuánto es eso? 10 menos 6 nos da 4. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos 140,000 del lado izquierdo y 4Q del lado derecho. Como lo único que queremos es la letra Q, tenemos que quitar este 4 que lo está multiplicando. Entonces este 4 va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces tenemos que 140,000 entre 4 nos va a dar 35,000. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas unidades debe vender la compañía para tener una utilidad de 60,000? Pues debe vender 35,000 unidades. ¿Ok? Bueno, no hay dudas tampoco. Vamos al siguiente ejemplo. Este ejemplo es de precios. El problema dice así, una fábrica vamos a ocupar los mismos conceptos del ejemplo anterior. Una fábrica produce ropa deportiva para dama y está planeando vender su nueva línea de conjuntos deportivos a detallistas. El costo para estos será de 33 pesos por conjunto. ¿Ok? Acuérdense, por conjunto. ¿Qué cantidad debe ser marcada en las etiquetas de modo que el detallista pueda reducir este precio en un 20%
durante una liquidación y aún obtener una ganancia del 15% sobre el costo. Aquí, si se dan cuenta, este ejemplo trata de meternos mucha información. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a desglosar la información poco a poco. La solución nos dice que vamos a usar una relación que es esta fórmula, que es que el precio de venta tiene que ser igual al costo más la utilidad, ¿sí? Y eso me debe dar un precio de venta. Acuérdense que lo que estamos buscando, pues es el precio de cada conjunto. Entonces, aquí dice CAP, esa va a ser nuestra nueva letra, ¿sí? CAP, el precio por conjunto en la etiqueta durante la liquidación, el detallista realmente va a recibir P menos 0.2 P. Ahora, ¿por qué P menos 0.2 P? Bueno, se supone que en el problema nos están diciendo que cuando el detallista vaya a vender su producto, él quiere dar un 20% de descuento, ¿sí? Por acá dice, este precio en un 20% durante una liquidación. Entonces, realmente, ¿cuánto va a ganar él? ¿Él se va a ganar el precio de venta? No, ¿verdad? Este precio de venta, vamos a suponer que este precio de venta, vamos a regresar al ejemplo de los tacos. Un taco me cuesta a mí 5 pesos. ¿Y cuánto le quiero sacar yo? Por decirlo, ¿no? No, pues yo le quiero sacar otros 5. Entonces, ¿en cuánto lo voy a vender? Pues lo voy a vender en 10, ¿sí? Es el costo. A mí me cuesta 5 pesos porque la tortilla a cada una me cuesta 1 peso y etcétera. Y yo quiero ganarme 5 pesos. Entonces, 5 más 5, 10, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero a este precio de venta que yo le voy a dar al público, yo les quiero ofrecer al público el 20% de descuento. ¿Ok? Entonces, el detallista o el vendedor realmente no va a ganarse P, o sea, no se va a ganar la P, que es el precio de venta. Se va a ganar la P menos 0.2 P. ¿Por qué 0.2 P? Porque es el menos el 20% del precio, ¿sí? Bueno, nos dice después el ejemplo, ¿esto debe ser igual al costo más la utilidad? Pues claro que sí, pues es la fórmula de acá arriba, ¿verdad? Nos dice que P menos 0.2P debe ser el costo más la utilidad. Entonces, ¿cuál es la utilidad que él quiere? Aquí el mismo ejemplo te lo dice, quiere obtener una ganancia. Acuérdense que ganancia es lo mismo, bueno, para estos casos vamos a ocuparlo como lo mismo que utilidad. Quiere una utilidad del 15%, o sea, 0.15. ¿Y cuál va a ser el costo? Dice que el costo es de 33, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí el costo y tenemos la utilidad. Entonces ya nada más vamos a pasarnos acá a ver, a sustituir la relación que tenemos aquí. Precio de venta, aquí dijimos que era precio de venta, P menos 0.2 P. Va a ser igual a el costo, que es de 33, más la utilidad, que es 0.15 por 33. A ver, ¿por qué 0.15 por 33? O sea, ¿por qué no? Se supone que la utilidad es 15 nada más, ¿no? Sí, la utilidad es el 15%, pero ¿de qué? Dice aquí el 15% del costo sobre el costo. Entonces, como es sobre el costo, prácticamente nos está diciendo, quiero el 15% de lo que me costó. Entonces, ¿cuánto me costó? Pues me costó 33. Entonces, yo tengo que calcular el 15% de 33. Para calcular el 15% de 33, pues multiplico 0.15 por 33. Y esa va a ser la utilidad que yo quiero. Ahora sí, esa utilidad más el costo. Aquí, si ustedes multiplican esto, 0.15 por 33 nos da 4.95. A esta multiplicación, el 4.95, si le sumamos 33, nos da 37.95. Y de este lado
tenemos P menos 0.2, P. Aquí simplemente eliminamos este menos 0.2 y menos P son términos comunes. Recuerden que aquí esta P no tiene, así de entrada no se ve que tenga un coeficiente, pero tiene el número 1. ¿Ok? Voy a ponérselo aquí, 1. Entonces, 1 menos 0.2, ¿verdad? 0.8. ¿Ok? 0.8 P. Igual a 37.95, lo que ya habíamos hecho. Entonces, como yo nada más quiero la letra P y mi 0.8 está multiplicando mi P, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. 37.45 entre 0.08. Y me va a dar 47.43. Y ese es el precio que yo le voy a colocar a las etiquetas. ¿Okay? Siguiente ejemplo. Ejemplo número 5, inversión. Un total de 100,000 pesos o 100,000, lo que ustedes quieran, vamos a llamarle pesos, invirtieron en dos empresas comerciales, en la empresa A y en la empresa B. Al final del primer año, la empresa A y la empresa B tuvieron rendimientos. La empresa A tuvo rendimientos del 6% y la B del 5.5, 3/4%, respectivamente, sobre las inversiones originales. ¿Cuál fue la cantidad original asignada a cada empresa si la utilidad fue de 588.75? Bueno, ¿qué es lo que queremos encontrar? La cantidad invertida originalmente. Entonces, en la solución sea X, acuérdense, primero le ponemos la letra a lo que estamos buscando, ¿verdad? Sea X, la cantidad invertida al 6%, entonces 100,000 menos X se invirtieron al 5, 3/4%. Entonces, el interés que ganó A tiene que haber sido del 6% por X, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos el 6%? Como 0.06. Y para la empresa B, aquí realmente es simplemente pasamos este número en decimal de 5, 3/4, lo pasamos, digo, en fracción lo pasamos a decimal, que es 0.0575, ¿verdad? Bueno, ¿por cuánto? Por 10,000 menos X, que en total nos debe de dar los 588.75, que fue la utilidad total. Entonces, ya que tenemos eso, nosotros podemos interpretar que entonces nuestra cantidad invertida, que es el 6% por X, más pues prácticamente es el 5%, más o menos. El 5, un poquito más del 5% por el interés, el interés que se había, la cantidad que se había invertido en B. Esto nos debe dar igual a 588.75. Aquí realmente solamente tenemos que hacer las operaciones, que prácticamente es 0.06 por X, nos da 0.06X, que multiplicamos 0.0575 por 10,000, nos da 575, y 0.0575 por menos X, pues me da menos 0.0575X igual a 588.75. Hacemos operaciones entre términos semejantes, que es 0.06X menos 0.0575, pues me va a dar 0.0025X. Y este de aquí, el 575, lo pasé del otro lado, ¿ok? Lo pasé restando y bueno, se lo resté, ¿verdad? 588.75 menos 575. Esta operación no la puse
pero para no poner tanta información, me da 13.75. Como yo lo que quiero es X, pues paso el número que está multiplicando, que es 0.0025, al otro lado dividiendo. Y 13.75 entre 0.0025 me da 5.500. Entonces puedo decir que se invirtieron 5.500 al 6% y 10.000 menos 55, menos 10.000 menos 5.500 me va a dar 4.500. Esto es lo que se invirtió a la empresa B, que es la que tenía casi un poquito más del 5%. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo, que sería... No, a ver, Dan Miranda, en la resta de términos semejantes aplica la regla de menos con más. No, esa regla aplica cuando multiplicas, es decir, un número por otro número, si aplica más por menos. También aplica cuando divides, por ejemplo, menos 1 entre más 1, entonces menos entre más da menos. Entonces nada más cuando multiplicas y divides. Cuando es suma o resta, no. Ejemplos de redención de un bono. La mesa directiva de cierta compañía acuerdan redimir algunos de sus bonos en 2 años. En ese tiempo se requerirán 1.102.500 pesos. Suponga que en este momento reservan 1.000.000. ¿A qué tasa de interés anual compuesto anualmente se debe tener invertido este dinero, a fin de que su valor futuro sea suficiente para redimir bonos? Aquí, los problemas que les voy a encontrar de tarea van a encontrar así como que este tipo de descripciones. Yo les voy a pedir que no se metan mucho en saber, ¿cómo calculo un interés anual de una empresa? No. Y lo único que tenemos que hacer es revisar la parte de los números y tratar de acomodarlos en forma de una ecuación. Y esa va a ser nuestra fórmula. Entonces tenemos aquí sea R. Esta es nuestra nueva letra. Acuérdense siempre ponerle una letra a lo que estamos buscando. La tasa anual que estamos buscando. Al final del primer año la cantidad será de 1.000.000 más el interés, ¿verdad? Entonces, ¿cómo voy a calcular el interés? O sea, si el interés me va a ser, el interés o la tasa me va a ser R, entonces yo tengo que saber que 1.000.000 por R, aquí me faltó agregar la guerra, aquí está, miren, 1.000.000 por R, esto va a ser mi interés, ¿ok? Entonces, tengo aquí que 1.000.000 más 1.000.000 por R va a ser, bueno, aquí nada más para que sepan, esto es igual, 1.000.000 por 1.000.000 por R es igual a decir 1.000.000 por 1 más R, que aquí se hizo una factorización por factor común. ¿Qué tenían en común estos dos? Pues el millón, ¿verdad? Entonces sacamos el millón y adentro del paréntesis dejamos un 1 y una R. Después el problema nos dice, bajo interés compuesto, al final del segundo año, la cantidad acumulada será de 1.000.000, es decir, será de 1.000.000 por 1 más R, más el interés de eso, que es 1.000.000 por 1 más R, que es lo mismo. Así el valor total al final del segundo año será, pues, 1.000.000 por 1 más R más 1.000.000 por 1 más R. Y dice que esto debe ser igual a 1.102.500. Entonces, esta expresión, esta ecuación que tenemos aquí, la igualamos a 1.102.500. Ya que 1.000.000, 1 por más R, es un factor común de ambos términos del miembro izquierdo, o sea, de donde está el igual hacia la izquierda, es lo mismo, si se dan cuenta, ¿verdad? O sea, esto es lo mismo que esto. Entonces tenemos que 1.000.000 se puede factorizar de esta manera. 1.000.000 por 1 más R por 1 más R. Si hacemos esta multiplicación de términos, nos va a dar 1.000.000, perdón, 1.000.000, sí, más, por 1 más R al cuadrado. Entonces, para poder eliminar aquí este cuadrado, porque lo que estamos buscando es la R, primero tenemos que eliminar este millón. Para eliminar este millón, pues dividimos todo entre millón, ¿verdad? Entonces, el término de la izquierda ya no lo dividí precisamente para no llenarles aquí de números, pero se va a eliminar, ¿verdad? 1.000.000
entre 1.000.000, pues se va a eliminar. Ahora, del lado derecho tenemos 1.102.500 entre 1.000.000. Aquí hice una reducción a la mínima expresión de las fracciones, pero también es válido dividirlo y que si nos da decimal, pues que nos da decimal. Pero aquí llegó una reducción de 441 entre 400. Como de este lado sí iba a quedar con un exponente al cuadrado, acuérdense que para despejar un exponente al cuadrado tenemos, para quitar este cuadrado, del otro lado del igual tenemos que poner una raíz. Pero si ponemos una raíz, les recuerdo que una raíz siempre va a tener un valor positivo y un valor negativo, por eso ponemos aquí el más menos. Entonces la raíz de 441 va a ser 21 y la raíz de 400 va a ser 20. Entonces nos va a quedar más o menos 20. Como solo lo que queremos es la R, este 1 lo vamos a pasar del otro lado del igual como menos. Entonces nos va a quedar R igual a menos 1 más menos 21 sobre 20. 21 sobre 20 es 1.05. Entonces R va a tener dos valores. Va a tener el valor de menos 1 más 1.05 y va a tener el valor de menos 1 menos 1.05. Entonces menos 1 menos 1.05 me da menos 2.05. Y menos 1 más 1.05 me da 0.05. Entonces van a ser mis valores para la tasa anual necesaria. ¿Ok? Bueno, y finalmente nuestro ejemplo número 3. Una compañía de bienes raíces propietaria del conjunto de departamentos Park Lane, el cual consiste en 96 departamentos, cada uno de los cuales puede ser rentado en 550 pesos mensuales. Sin embargo, por cada 25 mensuales de aumento en la renta se tendrán 3 departamentos desocupados sin posibilidad de que se renten. La compañía quiere recibir 54.600 mensuales de rentas. ¿Cuál debe ser la renta mensual de cada departamento? Bueno, empezamos de nuevo. Suponga que ¿qué es lo que nos piden la renta? Vamos a ponerle aquí que R es la renta en dólares, que se cobrará por cada departamento. Entonces el aumento sobre el nivel va a ser de 500, es decir, R menos 550. Así, el número de aumentos de $25 va a ser R menos 550 entre 25. Como cada $25 de aumento causa que 3 departamentos queden sin rentar, el número total de departamentos sin rentar, pues ¿cuánto va a ser? Pues si queremos 3, si nos están diciendo que son 3 departamentos, pues va a ser 3 por R menos 550 entre 25. Yo les invito a que después que vuelvan a ver el video para hacer su tarea, así como a lo mejor escuchen este video como un audio y vayan tratando de hacer el ejercicio, y creo que va a ser muchísimo más fácil para ustedes entender los problemas. A veces es un poquito complicado que nada más estemos escuchando y viendo, aunque no sepamos de dónde viene todo, ¿verdad? Bueno, de aquí dice el problema, de aquí que el número total de departamentos va a ser 96. 96, ¿por qué 96? Porque son 96 departamentos, ¿verdad? Menos 3, ¿por qué 3? Porque aquí mismo nos dice el ejemplo, que hay 3 departamentos desocupados que no quiero que se renten. ¿Sí? Y como no quiero que se renten, voy a ocupar este aumento de $25, que va a ser R menos 550 sobre 25. Entonces la renta total va a ser igual a la renta por departamento por el número de departamentos rentados. Entonces, como mi renta va a ser R y el número de departamentos rentados va a ser todo esto, 96 menos 3R menos 550 sobre 25, pues tengo que desarrollar nada más las operaciones algebraicas. Entonces aquí tenemos, hago las operaciones algebraicas, que prácticamente son las que están del lado derecho. Tengo 96 menos 3 por R menos 550 entre 25. Esto de aquí, lo que está dentro del corchete, es una resta de fracciones. Entonces aquí tenemos que hacer una resta de fracciones. Una vez que la hagan, les va a quedar de esta manera.
pueden también pueden hacer esto también. Perdón, les va a quedar de esta manera. 2400 menos 3R más 1650 entre 25. Y simplemente hacemos las operaciones entre términos semejantes de la parte del numerador, la parte de arriba, y nos va a dar 4050 menos 3R sobre 25. Y para simplificar esto, para quitar este 25, pues multiplicamos por 25, ¿verdad? Entonces, este 54.600 se multiplicó por 25 y por eso me dio 1.365.000. Y a la hora de multiplicarlo de este lado, pues se eliminó y nada más nos quedó la parte del numerador, la parte de arriba. Y nos dice el problema, por tanto, R cuadrada menos 4.050 más 1.365 va a ser igual a 0. ¿Por qué R cuadrada? Bueno, aquí tenemos que hacer las operaciones igual. R por menos 3R me va a dar 3R cuadrada. Entonces, aquí realmente simplemente fue el hacer las operaciones y nos va a dar de esta manera, ¿ok? Y nos dice aquí que podemos utilizar la fórmula cuadrática. Realmente sí. O sea, cuando hagan ese tipo de problemas, pueden ocupar para resolver la ecuación la forma que se les haga más sencilla. Pueden hacerlo factorizando, pueden hacerlo utilizando la fórmula cuadrática. Utilizando la fórmula cuadrática, prácticamente solamente tenemos que sustituir los valores en la fórmula y como resultado nos dice que nos da 675 más menos 25. O sea, 675 más 25 son 700. Y 675 menos 25 son 650. Entonces, ¿cuánto va a ser la renta? Pues va a ser 650 o 700. Del lado derecho dice, así la renta para cada departamento debe ser de 650 a 700. Pero eso es un método, y este método fue a través de la raíz cuadrada. Ahora vamos a ver un segundo método. Les digo que puede ser el método que ustedes quieran. Suponga que n es el número de incrementos, es decir, 25. Entonces el aumento en la renta por departamento será de 25n. Y como habrá 3 departamentos, entonces a cada departamento le corresponde el número de incrementos, es decir, 3 por n, sin rentar. Como la renta total es igual a la renta por departamentos por el número de departamentos rentados, prácticamente vamos a tener que sustituir aquí. Renta total, 54.600. Igual a renta por departamento, pues va a ser 550 más 25, que son los incrementos, y n es cuántos incrementos va a haber. Por 96, porque son todos los departamentos que había, ¿recuerdan? 96. Menos 3 departamentos que no voy a rentar, pero que sí les voy a poner el incremento. Al hacer esta multiplicación de términos, de miembros, me va a quedar de esta manera. 52.800 más 750n menos 75n cuadrado. ¿Se dan cuenta? En la línea que sigue simplemente lo acomodé. Primero puse mi cuadrado, luego puse mi término lineal y luego puse mi término independiente y lo igualé a 0. ¿Ok? Y todas estas operaciones de acá entre términos semejantes las hice. Ahora, si se dan cuenta, esto ya se parece mucho a nuestros trinomios, ¿verdad? Ahora, todo esto lo dividí yo entre 75 para que solamente me quedara la n cuadrada. 750 entre 7510 y 1800 entre 7524. Y factoricé. Entonces, al final me dice que así n va a ser igual a 6 y n va a ser igual a 4. Es decir, que la renta debe cobrarse es de 550 más 25 por 6, es decir, 700 o 550 más 25 por 4, es decir, 650. Bueno, y hasta aquí vamos a hacer una tarea que es en los libros de la página 66, 67 y 68. En la página 66, 67 y 68, el libro que viene en la bibliografía, vamos a hacer nada más 5 ejercicios de estos. Para estos 5 ejercicios les voy a pedir, por favor, que cada vez que se atoren con algo, me escriban un mensaje. Yo les sugiero que los empiecen a hacer, pero ya, o sea, desde mañana, si pueden, hagan un problema diario, un problema el martes, un problema el miércoles y así,
y para el domingo yo creo que ya los tienen listos, porque no son los únicos, no es la única tarea que vamos a ver. Pero bueno, antes de continuar con los demás temas, quiero saber si alguien tiene alguna duda o si alguien se tiene que retirar. Ya pasó una hora de que empezó la clase, pero como esta es una sesión larga, voy a seguir. Yo creo que otros 20 minutos de aquí a las 8:30. Y este video obviamente va a quedar en la plataforma para que lo vean, pero sí me interesa mucho seguir avanzando porque quiero dejar tiempo y espacio antes del examen para poder resolver todas las dudas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, me puede decir ahorita, o en todo caso, si alguien se tiene que retirar con toda confianza lo puede hacer, y yo voy a seguir con la presentación de ahorita. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí ocupó los dos diferentes métodos, uno fue por factorización y el otro por la fórmula. Nosotros ahí decidimos cuál sería el mejor método para ocuparlo o cuál nos sugiere usted utilizar. Sí, yo les sugiero que utilicen el que se les haga más sencillo. Realmente no hay, aquí yo no les puse, realmente sí les pude haber puesto, hace el problema 1 por factorización, hace el problema 10 por fórmula, pero realmente yo tampoco quiero como que complicarles tanto la vida, y mi intención nada más es que de lo que ya aprendimos a hacer, lo vayan tratando de aplicar. Entonces, lo que se les ha hecho más sencillo hacer, traten de hacerlo. Si lo quieren hacer por los dos métodos también es muy válido y les tiene que dar el mismo resultado. Ustedes, prácticamente como respuesta a tu pregunta, ustedes eligen. Sí, gracias, profesor. Bueno, si no hay otra pregunta, voy a continuar con el tema para que no se nos vaya el tiempo. Disculpe, profesor. Sí, dime. Creo que nada más en la diapositiva anterior, creo que la multiplicación del primer método, en el paso donde estamos en 54.600 igual a R por 4.050. Bueno, abajito de ese, ahí donde está usted. Según yo, la multiplicación también nos da 4.050 R. 2050, sí, tienes razón. Tienes toda la razón del mundo, ¿eh? Aquí va una R, porque es un término lineal. Sí, ok, me parece bien. Y sería negativo, ¿no? El signo de R por menos R, menos 3R es menos 3R cuadrada. Es correcto, así es. Ok. Ujú. Nada más nos estaba checando, ¿verdad? Más o menos, fíjate. No, pues realmente esos ejercicios, aunque vienen en el libro, yo lo estoy tratando de contestar también porque al menos en el capítulo 1 sí algunos no venían bien. Pero bueno, qué bueno que ustedes se están dando cuenta y espero que también se den cuenta en los ejercicios que tienen de tarea. Creo que aquí lo complicado son los conceptos, ¿no? Por ejemplo, que no está uno muy familiarizado con que los costos, eso yo creo que es lo que complica entender qué es lo que se requiere, ¿verdad? Más que realizar las operaciones, pues ya ahí ya tenemos un poquito más de práctica, pero saber qué es lo que se requiere. Sí, tienes toda la razón. En este caso, por eso les quise poner en la presentación que era un costo fijo, una utilidad, pero realmente yo sí les voy a pedir que cuando vayan a contestar este tipo de problemas, sea el problema que venga aquí, ustedes traten de aterrizarlo a algo que ustedes conozcan. Por ejemplo, desde aquí viene que una compañía de bienes raíces y no sé qué, si quieren ustedes traten de interpretarlo como una tienda vende tal producto y traten de interpretarlo a algo que ustedes conozcan, algo que ustedes sepan y se les va a hacer más fácil. Pues, lamentablemente yo creo que es una de las cosas que en los libros viene, porque yo creo que lo que tratan de hacer los libros es que nosotros podamos interpretar la información que viene ahí y tratan a lo mejor de que nosotros no es que nos revolvamos, sino que
ampliemos nuestro panorama de que no nada más tengamos que hablar de tienditas o de taquerías, ¿me explico? De que empezamos a ocupar otro tipo de lenguaje. Yo creo que realmente es ese otro tipo de vocabulario. Creo que es la intención de muchas veces de los problemas también. Y bueno, obviamente ya si también trabajas tú en una empresa de bienes raíces o en una financiera o en un banco o en donde quieras, pues obviamente este tipo de conceptos te va a servir por mucho. Entonces, pero sí. Muchas gracias, profesor. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, continuamos ahora con el tema de desigualdades lineales. El objetivo de este tema va a ser resolver desigualdades lineales que tengan una variable y vamos a introducir la notación de intervalos. ¿Qué es una notación de intervalos? La notación es la forma en la que nosotros escribimos el rango o los intervalos en los cuales encontramos las respuestas de nuestras desigualdades. Esto también se conoce como modelado. Estas desigualdades son muy parecidas a las ecuaciones, nada más que es aquí donde vamos a ocupar los símbolos en vez de igual, los de menor que o los de mayor que, y otros que vamos a ver ahorita. Bueno, primero que nada, explicarles un poco de manera muy breve. Nos dice aquí la diapositiva, suponga que A y B son dos puntos sobre la recta de los números reales. Yo sé que en algún momento vimos o vieron la recta de los números reales. Prácticamente es una recta que en medio tiene el número 0. Ese lado derecho tiene del 1 hasta el número infinito, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Y del lado izquierdo tiene los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, siempre que tengamos una recta con números reales, vamos a tener algunas opciones. En este caso nos dice que nuestra primera opción va a ser que la letra A y la letra B pueden coincidir en algún punto, ¿verdad? Cuando la letra A y la letra B coinciden en algún punto, la letra A y la letra B llámense números, ¿eh? Cuando los números A y B coinciden en algún punto, nosotros podemos decir que A es igual que B, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando el número A se encuentra a la izquierda del número B en una recta? Tal como se ve aquí en el diagrama, ¿verdad? Tenemos la letra A a la izquierda y tenemos la letra B a la derecha. Entonces, cuando sucede esto, en una recta de números, nosotros podemos decir que A es menor que B. Y también podemos decir que B es mayor que A, ¿verdad? ¿Hacia dónde es mayor? Va a ser hacia la derecha, porque si la derecha tiende a ir el número positivo incrementando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como nuestra letra B, vamos a suponer que en medio de estos dos, entre medio de la A y la B, hay un número 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más grande? ¿Es más grande la letra A o es más grande la letra B? Pues es más grande la letra B. O sea, la B debe ser un número, que no lo conozco, pero debe ser un número más grande, ¿sí? Porque está más hacia la derecha. Y mi letra B debe ser un número más pequeño porque está más hacia la izquierda. Y también tenemos una tercera opción en la cual la letra A, el número A se encuentra a la derecha de B, ¿verdad? Es decir, al revés. Entonces podemos decir que A es mayor que B o podemos decir que B es menor que A. Entonces, ¿cuáles son los símbolos que vamos a ocupar para resolver las desigualdades? Pues el símbolo que ya conocen es el igual, que ese venía en todas las ecuaciones. Es el igual que. Pero ahora vamos a introducir el menor que, el mayor que. Vamos a introducir también el menor o igual que. Y también vamos a introducir el mayor o el igual que. Un ejemplo. En esta recta de números, en la del signo derecho, tenemos el 0. Y obviamente del 0 a la derecha todos son positivos y del 0 a la izquierda todos son negativos. Entonces aquí nos dice 7 es menor que 9. Entonces, el 7, ¿de qué lado está? Del lado izquierdo. Y el 9 está del lado derecho, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Podemos decir que el 7 va a ser menor que 9, ¿sí? Si está más a la derecha va a ser más grande, acuérdense. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Menos 2 es mayor que menos 5. ¿Por qué? O sea, a entrada pareciera que no debería ser así, ¿verdad?
Pero si te vas a la recta, vas a ver que el menos 5 está más a la izquierda y el menos 2 está más a la derecha, está hacia la derecha, ¿verdad? Entonces podemos decir que cuál es el número mayor o el número más grande. El número más grande es menos 2. Entonces decimos que menos 2 es mayor que menos 5. 7 es menor o igual que 7. Pues sí, es correcto. O sea, 7 a lo mejor no es menor, pero sí es igual. Entonces, este símbolo nos va a decir que puede ser tanto menor o que puede ser tanto igual. Entonces 7, pues sí es igual a 7. Y tenemos que 7 es mayor o igual a 0. Y pues no es igual a 0, 7 no es igual a 0, pero sí es mayor. Entonces cumple una de esas dos condiciones. Ahora, aquí un ejemplo. ¿Qué pasaría si aquí en este caso A es menor que 0? ¿Qué signo creen que tendrá la letra A? ¿Tendrá un signo negativo o un signo positivo? Si 0 dice que A es menor que 0 y 0 está en medio, entonces todos los menores están hacia la izquierda, entonces la A tendría un signo negativo. Y ahora dice A es mayor que 0, entonces ¿qué signo tendría A? Pues tendría un signo positivo. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual representamos que entre la letra A y la letra B, o el número A y el número B, va a haber una variedad de números, un sinfín de números. Pero a todos esos números que podamos elegir entre A y B, los vamos a llamar X, o los puedes poner cualquier otra letra. Pero para caso práctico, para nuestra clase, vamos a llamarla X. Entonces también podemos decir que en este dibujo podemos observar que A es menor que B. También podemos observar que X es menor que B. Y también podemos observar que la A es menor que la X y que la X es menor que la B. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo otros ejemplos. Bueno, pero antes de seguir, aquí está otra tarea, que esta tarea también es para el domingo de este domingo que viene. Es que de acuerdo a la recta numérica que están viendo aquí de color azul, necesito que en la libreta o como les voy a pedir ahí en la rúbrica, me coloquen el símbolo que debe ir entre estos dos números. Y por ejemplo aquí, en este caso, menos 3 y del otro lado tengo 0. ¿Qué símbolo debo de poner? Bueno, esa es la tarea, ¿sale? Nada más colocar aquí los símbolos. Es decir, identificar si es menor, si es mayor, si es igual, etc. Esa es la tarea. Bueno, vamos a continuar ahora con las desigualdades. Dice, por definición, una desigualdad es un enunciado que establece que un número pues, es menor que otro número. Y lo podemos clasificar de dos maneras, que tienen el mismo sentido o que tienen sentidos opuestos. Es casi por lógica y por pura observación que nosotros vemos aquí que A es menor que X y es menor que B. Y vemos que los dos símbolos tienen el mismo sentido. ¿Ok? Entonces, cuando tienen el mismo sentido, así los vamos a llamar. Son desigualdades con el mismo sentido. Cuando tienen símbolos opuestos, pues que uno va hacia un lado y el otro hacia el otro, pues simple y sencillamente les llamamos símbolos en sentidos opuestos. Para resolver una desigualdad significa que tenemos que encontrar todos los valores de la variable para los cuales dicha desigualdad es cierta. Esto implica la aplicación de ciertas reglas que vamos a ver. Son 6 reglas. Vamos a ver la número 1. La primera dice, si un mismo número se suma o se resta en ambos lados de una desigualdad, la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. ¿Qué significa esto? Esto significa que si A es menor que B, entonces, si yo le sumo a A, aquí, imagínense que este símbolo de menor, ahora, antes, cuando estábamos viendo las ecuaciones lineales y las ecuaciones cuadráticas, era nuestro igual. Pero ya ahorita no vamos a ocupar mucho el signo de igual. Vamos a sustituirlo por el signo de menor o de mayor, o de menor que, o de mayor que. Entonces aquí dice que A
es menor que B. ¿Qué nos dice la primera regla? Dice la primera regla que si tú a la letra A le sumas cualquier otro número, también se lo tienes que sumar a B. Pero si se lo sumas a A, se lo tienes que sumar a B. Y el resultado que te dé, de todas maneras, A más C, acuérdense que C vendría siendo el siguiente número, de todas maneras, A más C debe ser menor que B más C. Para que esto aplique tiene que ser el mismo número, ¿ok? Y también dice que pasa lo mismo si se lo restas, es decir, A menos C también debe ser menor que B menos C. Vamos a ver un ejemplo aquí sencillo. Así que vamos a poner que A es 7, que B es 10 y que C es 3. Entonces vamos a sustituir. Dice que 7. Bueno, les voy a agregar aquí otra línea para que quede un poquito más claro. Al menos en este primer ejemplo, ya los demás no. Dice que A, ¿cuánto va a ser? 7, ¿verdad? 7. Va a ser menor que B. ¿Cuánto es B? 10. ¿Ok? Bueno. Ahora dice, ¿7 es menor que 10? Pues sí. Y la primera regla nos dice, si tú a este 7 le sumas lo que sea, también se lo tienes que sumar al 10. Y cuando haga la operación, de todas maneras, lo que te dé de este lado, te debe dar menor que lo que estaba de este lado, del lado derecho. Entonces, en nuestro ejemplo, le sumamos el 3. 7 más 3 y 10 más 3. Lo que le sumo del lado izquierdo, se lo sumo del lado derecho. Y cuando hago la operación, los resultados sí me tienen que coincidir. O sea, me tiene que dar menor. Por ejemplo, 7 más 3, 10. Y 10 más 3, 13. 10 va a ser menor que 13. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Entonces esa es la regla. Realmente esta regla es un poquito muy fácil. Dice que si un mismo número, en este caso el 3, se lo sumamos a la derecha y a la izquierda, el símbolo no debería cambiar. El símbolo de menor. ¿Ok? Y lo mismo pasa si lo restamos. 7 menos 3 va a ser menor que 10 menos 3. No debería cambiar el símbolo porque nos debería de dar una desigualdad correcta. Segunda regla. Dice, si ambos lados de una desigualdad se multiplican o se dividen por el mismo número positivo, la desigualdad tendrá el mismo sentido que la original. Ojo, dice, si la desigualdad se multiplica o se divide por un número positivo, si se divide o se multiplica por un número negativo, ahí cambia. Ahorita vamos a ver, esa es la siguiente regla. Pero si es positivo, dice que el símbolo se tiene que quedar igual. En este caso, tenemos otro ejemplo. Dice que 3 por 2 va a ser menor que 7 por 2. Como el número que yo estoy multiplicando, que es el 2, es positivo, mi símbolo no va a cambiar. Lo mismo pasa en mi división. Si yo divido entre por ejemplo, un 2 que es positivo, o cualquier otro número que sea positivo, mi símbolo se va a quedar igual. Aquí lo importante es que ustedes identifiquen lo de los símbolos. O sea, la regla con el símbolo. Si multiplican o dividen, el símbolo se queda igual. Si suman o restan, el símbolo se va a quedar igual. En no importa si el número que ustedes quieren sumar o restar es negativo. No importa. En la segunda regla sí importa. Solamente aplica si el número es positivo. Tercera regla. Si ambos lados de una desigualdad se multiplican o se dividen por un número negativo, la desigualdad tendrá sentido contrario. Ahora, si se dan cuenta aquí en el ejemplo, si multiplicamos por un número negativo, tenemos que voltear nuestra desigualdad, ¿ok? Ya no va a ser ahora menor que, sino va a ser mayor que, ¿ok? Y en el mismo caso en una división, si dividimos entre un número negativo, nuestro símbolo tiene que voltearse, ¿ok? Cuarta, cualquier lado de una desigualdad
puede reemplazarse por una expresión equivalente a ella. Por ejemplo, nos dice que si A es menor que B, pero o y A es igual a C, entonces si A es igual a C, yo también puedo decir que C es menor que B, ¿verdad? Porque A y C valen lo mismo. Como valen lo mismo, si A es menor que B, pues C va a ser menor que B. Entonces tengo aquí un ejemplo. Dice A es igual a X, pero X es igual a Y más 4. Entonces, si X es menor que 2, también puedo decir que Y más 4 es menor que 2, ¿verdad? Porque pues valen lo mismo. Quinta regla. Si los lados de una desigualdad son positivos, si los dos son positivos o si los dos son negativos, sus recíprocos estarán relacionados por un símbolo de desigualdad con sentido contrario a la desigualdad original. ¿Qué significa? Pues simplemente que bueno, ahorita más adelante, esta regla en especial la vamos a ver ahorita, yo creo que en un ejemplo de estas desigualdades. Vamos a ponerle aquí un asterisco dependiente, ¿va? Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y sexta, si ambos lados de una desigualdad son positivos y elevamos cada lado a la misma potencia positiva, entonces la desigualdad resultante tendrá el mismo sentido que la original. Bueno, aquí tenemos prácticamente nuestro ejemplo, que es que cuando hagamos una potencia, pues nuestro símbolo pues, se va a quedar igual, ¿sí? Aquí no cambia nada. Prácticamente aquí lo dice el mismo texto. Si los dos lados de la desigualdad son positivos y se elevan, la desigualdad tendrá el mismo sentido. ¿Ok? Bueno. Aquí nos hablan de que el aplicar las reglas de la 1 a la 4 siempre las vamos a conocer como desigualdad equivalente. Esta es una desigualdad cuya solución es exactamente la misma que la del original. Entonces vamos a aplicar algunas reglas a una desigualdad lineal. Una desigualdad lineal en la variable x es aquella que puede escribirse de esta forma: ax más b menor a 0. ¿Se acuerdan? Una ecuación lineal era igual, nada más que en vez de ponerle el menor, era un igual, ¿sí? En este caso, a y b van a ser constantes y a tiene que ser diferente de 0. Vamos a ver un ejemplo. Resolución de una desigualdad lineal. ¿Cuál es nuestro problema? Es el de aquí. 2x menos 3 menor que 4. Solución. Vamos a reemplazar la desigualdad dada por desigualdades equivalentes hasta que la solución sea evidente. Aquí empezamos. Esta primera línea es igual que la de acá arriba. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Desarrollar las operaciones. 2 por x, 2x. Y 2 por menos 3, menos 6. Entonces nos va a quedar 2x menos 6 menor que 4. Ahora, aplicamos aquí la primera regla de las desigualdades. Si yo le sumo algo del lado derecho, te lo tengo que sumar del lado izquierdo. ¿Por qué le voy a sumar ahorita algo del lado izquierdo? Pues porque quiero eliminar los miembros, quiero nada más dejar la x. Entonces, como quiero dejar la x de este lado sola, tengo este menos 6, le voy a sumar 6 para eliminar estos 6. Pero si les voy a sumar 6 del lado izquierdo, le tengo que sumar 6 del lado derecho. ¿Ok? Entonces es menos 6 más 6, pues se elimina y me queda 2x. Y del otro lado derecho me queda 4 más 6, pues 4 más 6. 4 más 6, hago la operación, pues me da 10. Y esto de aquí, ahora ocupo la siguiente regla, porque yo quiero la x nada más. Aquí no es tan sencillo como decir, está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Más o menos es así, pero es aplicando las reglas que vimos. Entonces, para eliminar esta x, este 2, tengo que dividir todo entre 2. Entonces divido 2x entre 2, me va a dar x. Y 10 entre 2 me va a dar 10 entre 2. Y 10 entre 2, pues es 5. ¿Cómo lo voy a interpretar? Bueno, dice que x debe ser menor que 5 para que se cumpla esta desigualdad. O sea, dice que el problema que me dieron en un principio dice 2x menos 3 debe de ser menor que 4. Entonces me dice que para que esto se cumpla,
mi X de aquí debe valer menos que 5. No tiene que valer 5, tiene que valer menos que 5. ¿Qué es menos que 5? Pues menos que 5 es 4, menos que 5 es 3, o es 2, o es 1, o es menos 1, o es 0. Cualquier valor menor que 5 hasta el infinito me va a cumplir mi desigualdad. En este caso, yo aquí quise hacer la interpretación. Entonces, 2x menos 3 es menor que 4. Si dice que x tiene que ser menor que 5, pues puede ser 4, ¿no? Entonces, yo le puse 2 por 4 menos 3 menor que 4. Entonces, hago las operaciones de adentro del paréntesis. 4 menos 3, 1. 2 por 1, 2. Pues sí, 2 es menor que 4, entonces se cumple. ¿Me explico? Vamos a hacerlo con otro número. Dice que tiene que ser menor que 5, entonces si ya ocupé el 4, ahora vamos a ocupar el 3. Entonces 3 menos 3, 0. 2 por 0, 0. Y 0 es menor que 4, entonces sí se cumple. ¿Sí? Entonces nuestro resultado tiene que cumplir con la desigualdad. Intervalos. Yo creo que nada más vemos este tema de intervalos. Y bueno, pues realmente no falta mucho, pero vamos a seguir. Intervalos. En general es común utilizar el término intervalo para referirse a algunos conjuntos. Hay dos tipos de intervalos. Tenemos los intervalos cerrados y los intervalos abiertos. Los intervalos cerrados los vamos a la notación de un intervalo cerrado va a ser con un corchete. Corchete, el número, coma, otro número, corchete cerrado. Y los corchetes significan menor que o mayor que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice A es menor o igual, perdón, menor o igual. Los corchetes significan menor o igual, perdón. Entonces, A sería menor o igual que X y X sería menor o igual que B. Entonces, tanto pongo yo los corchetes así como en notación, como los pongo en mi recta numérica. ¿Sí? Se dan cuenta que aquí pongo unos corchetes. Y aquí me dice que mi valor de X solamente puede ser desde A hasta B. Pero también puede ser A y B. O sea, puede ser A y B y los valores que estén ahí. Mientras que un intervalo cerrado se escribe con paréntesis, no con corchetes. Y dice que A es menor que X y X es menor que B. Eso quiere decir que mi X puede ser cualquier valor entre A y B, pero no A y B. No puede ser ni la letra A ni la letra B. Tiene que ser un valor entre esos dos. ¿Ok? Y tenemos varias configuraciones de intervalos. Tenemos que A puede ser menor que X, pero X puede ser menor o igual que B. O tenemos que A puede ser menor o igual que X, pero la X va a ser menor que B. Y aquí nada más es la notación. Del lado izquierdo tenemos la notación, cómo se va a escribir. Si tiene que ser con paréntesis, con corchete. Aquí tenemos en medio tenemos la representación geométrica, perdón, de cómo en un plano se tiene que interpretar o se tiene que poner. Y aquí lo que significa. Hay algunos casos, por ejemplo, como en el ejemplo anterior, que nada más nos va a dar un valor y nos dice que de ahí hasta el infinito, ¿se acuerdan? Menos 5, digo, que era menor que 5, cualquier número nos va a dar la desigualdad. Cuando sucede esto, la notación se le pone un signo de infinito porque nos dice que puede ser ese número o puede ser de ahí hasta el infinito. Bueno, esto de aquí, esa tabla, quiero que ustedes nada más la analicen y a partir del análisis de esta tabla, quiero que hagan la siguiente tarea. Quiero que escriban la notación que le corresponde. O sea, quiero que vean estos ejemplos de aquí y que me digan cómo los escribirían como notación, es decir, con su paréntesis o con su corchete o cómo. Y quiero que me hagan la representación geométrica, es decir, en una línea recta, cómo se representaría. ¿Cómo van a hacer esta tarea? Quiero que analicen este cuadro, quiero que lo vean, lo analicen, no es necesario investigar, este cuadro no es la gran ciencia, nada más quiero que a través de la observación ustedes puedan ver y determinar
la notación que le corresponde a la representación y la representación geométrica. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ya nada más nos quedan 3 ejemplos y acabamos. Vamos a ver la resolución de una desigualdad lineal. Bueno, ese es el ejemplo 2. Realmente es parecido al ejemplo 1. Son sencillos. Tenemos que 3 menos 2x va a ser menor o igual que 6. Entonces tenemos aquí la siguiente línea es la misma desigualdad. Entonces para dejar las x del lado izquierdo, primero vamos a eliminar los números. Como tenemos este 3 positivo, para eliminarlo vamos a restarle un 3. Entonces sería 3 menos 3. Lo que le hagamos a la izquierda se lo hacemos a la derecha. Entonces al 6 también le restamos menos 3. Aquí tenemos 3 menos 3, se elimina, nos va a quedar menos 2x. Y 6 menos 3 nos va a quedar del lado derecho. Entonces 6 menos 3 nos va a dar 3. Y de este lado nos va a quedar todavía el menos 2x. Acuérdense que aquí no es tan fácil como que quiero la x, pues paso esto multiplicando, dividiendo. No, aquí tenemos que dividir como tal para eliminar. Entonces, como yo quiero eliminar este menos 2x, lo voy a dividir entre menos 2x. Y este 3 lo voy a dividir entre menos 2x. Cuando elimino menos y menos, me va a dar más. 2 entre 2 me va a dar 1. Me va a quedar x. Y 3 entre menos 2 me va a dar menos 3 medios. Y aquí quiero que noten algo. Cambia el signo. ¿Se dan cuenta? Cambia el símbolo. ¿Por qué? Porque la tercera regla de las desigualdades nos dice que cuando tú divides tu desigualdad entre un número negativo, el símbolo de aquí tiene que cambiar al contrario. Entonces, si teníamos un menor o igual que, ahora va a cambiar a un mayor o igual que. En notación, ¿cómo lo escribimos? Acuérdense que cuando un mayor que se escribe con corchete, ¿sí? Entonces dice aquí, x va a valer, va a ser mayor o va a ser igual que menos 3 medios. Entonces, como puede ser igual a menos 3 medios, ponemos aquí menos 3 medios. Dice que puede ser también mayor que menos 3 medios. ¿Mayor cuánto? Pues mayor hasta el infinito, ¿sí? No nos dice hasta cuándo. Entonces, el infinito lo escribimos y como no va a tener un fin este infinito, pues simplemente le ponemos un paréntesis y esta va a ser nuestra notación. ¿Cómo se representa de manera geométrica? Pues se representa así, que nuestra x puede valer menos 3 medios o puede valer de ahí en adelante a cualquier valor. ¿Sale? Siguiente ejemplo. Tenemos 3 medios por s menos 2 más 1 va a ser mayor a menos 2 por s menos 4. Aquí pues, lo primero que vamos a hacer es eliminar el denominador. Para eliminar este denominador vamos a multiplicar por 2. ¿Ok? Toda mi expresión del lado izquierdo y toda mi expresión del lado derecho los vamos a multiplicar por 2. Obviamente aquí metemos todo dentro de un corchete y al multiplicar por 2 pues se van a eliminar este y este. Y me va a quedar la parte de arriba o el numerador, que es 3 por s menos 2 más 2. ¿Por qué aquí hay un 2? Bueno, pues porque el 2 multiplicó a este 1, ¿ok? 2 por 1, 2. Y de este lado, pues hacemos las operaciones. 2 por menos 2, menos 4, ¿ok? Y hasta ahí. Aquí ya no hay que multiplicar lo demás. Sin embargo, seguimos haciendo nosotros las operaciones. Por ejemplo, 3 es 3 por s, 3s. Y 3 por menos 2, menos 6. Y este más 2 se queda igual. Menos 4s, menos 4 por s, menos 4s. Y menos 4 por menos 4, más 16. Entonces aquí, para poder eliminar nosotros, aquí podemos hacer nosotros operaciones entre términos semejantes, que es menos 6 más 2, nos da menos 4. De este lado no podemos hacer. Entonces, para eliminar este 4, pues simplemente, como es un menos 4, pues le vamos a sumar un más 4. Menos 4 más 4 se elimina y nos queda 3s. Y del otro lado se hace lo mismo. Entonces, más 16 más 4, me da 20. Ahora que ya llegué aquí a esta parte, pues yo lo que quiero eliminar del lado derecho es este menos 4s. Entonces, como quiero eliminar este menos 4s, le sumo un más 4s. ¿Sí? Menos 4s más 4s se eliminan y me queda el 20. Pero como se lo sumé al lado derecho, se lo sumo al lado izquierdo. Entonces 3s más 4s son 7s.
7S va a ser mayor a 20. ¿Cómo escribo esto en notación? Bueno, todavía no acabamos. Lo que queremos es nada más la S, ¿verdad? Entonces, como queremos la S, dividimos todo entre 7. 7S entre 7, S va a ser mayor que 20 entre 7. Entonces, la notación nos dice que nuestra S va a ser mayor, porque acuérdense que el mayor se nota como un paréntesis. Entonces sería 20 entre 7, infinito. ¿Cómo se representa algebraicamente? Pues como un 20 entre 7 que tiende hasta infinito. ¿Ok? Bueno. Siguiente ejemplo. Estos ejemplos realmente no tienen una solución. Aquí tenemos, por ejemplo, nada más para que sepan, 2 por x menos 4 menos 3 va a ser mayor que 2x menos 1. Si aquí desarrollamos esta operación del lado izquierdo, nos va a dar 2x menos 8 menos 3. Y tenemos aquí menos 8 menos 3, pues nos da menos 11. Si se dan cuenta de los dos lados, tenemos un 2x, 2x y 2x, y un menos 11 y un menos 1. Pero, al tener nosotros esto, que está igual, nos damos cuenta de algo, que cuando queramos hacer, si queremos seguir nosotros la operación, vamos a llegar a 0. Es decir, que esta ecuación no tiene una solución. No va a tener una solución cuando tanto del lado izquierdo como del lado derecho, tu variable es igual. Es igual y que tú te das cuenta de que si sigues la operación no vas a poder despejar. En este caso, vean, vamos a tratar de seguir la operación. Ecuación sería 2x, vamos a eliminar por ejemplo el 11. 2x menos 11, para eliminarlo vamos a sumarle 11, ya mayor que 2x menos 1. Si ya le sumé 11 del lado izquierdo, le sumo 11 del lado derecho, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo esto, hago las operaciones, me va a quedar menos 11 más 11, pues me va a quedar 0, me va a quedar 2x. Luego aquí me va a quedar menos 1 más 11, me va a quedar 10, ¿verdad? 10. Ahora, hasta aquí, dense cuenta de algo. Yo quiero nada más la X de este lado, ¿verdad? O sea, la X. Pero tengo que eliminarla del lado izquierdo o del lado derecho. Si yo la quiero eliminar del lado derecho, tengo que volver a restar un 2x, ¿verdad? Por ejemplo, si yo la quiero eliminar de aquí, le tengo que restar 2x menos 2x. Pero eso me hace que a fuerza tenga que restárselo del otro lado, menos 2x. Si yo hago esto, pues prácticamente me va a quedar 0. O sea, me va a quedar 2x menos 2x, pues no me va a quedar nada. Y de este lado, 2x menos 2x, me va a quedar el 10. Entonces dice que aquí, que nada es mayor que 10. Entonces no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Entonces no es una solución a mi desigualdad. Ahora, por otro lado, ¿qué pasa si es negativo? O sea, si es menor que, este lado era mayor que, este lado es menor que. Pues hago las operaciones, ya llegué aquí hasta donde tengo mi menos 11 y mi menos 1. Y pues realmente aquí también, este sí los voy a dejar para que ustedes lo terminen. Quiero que hagan lo mismo que yo hice de este lado y que se den cuenta que este tiene una solución, pero la solución les va a dar que va a ser desde menos infinito hasta infinito. Y es una solución válida. De tarea, ahora sí, ya con esto acabamos. La tarea va a ser resolver los ejercicios de la página 74 y 75. Son 6 ejercicios. Tan fáciles. Bueno, en realidad, de todos esos 6, hay uno que sí está un poco complicado. Pero, ese es el bueno. Y con esto terminamos la sesión 4. Les agradezco mucho a la gente que se quedó todavía a escuchar. Y no sé si los que estén aquí tengan alguna duda, me pueden escribir. Si todavía están aquí, si no tienen ninguna duda, pues les agradezco mucho que se hayan quedado. Y cualquier duda que tengan con respecto a la sesión, con respecto a la tarea, con respecto a algo que no hayan entendido,
con toda confianza me pueden escribir a través de la plataforma, me pueden mandar un chat también y con mucho gusto resolvemos sus dudas. Profe, ¿ya calificó todas las tareas? Porque a mí no me aparece ninguna calificación. No, es lo que les comentaba al inicio de la clase. Perdón, es que no pude Sí, conectar. no te preocupes, les vuelvo a decir, lo que pasa es que hubo gente que se integró a la universidad como a la segunda semana de clases y entonces nos pidieron a los profesores que les diéramos oportunidad de entregar la tarea. Entonces, como mi método de trabajo es que yo les iba a subir la tarea resuelta para que vieran cómo era, no no he podido subir esa tarea resuelta porque obviamente no quiero que los que no la hayan terminado pues la vayan a copiar. Entonces voy a esperarme nada más hasta este domingo. El día de mañana vuelvo a abrir el buzón de todas las tareas que tienen pendientes, inclusive si tú tienes alguna pendiente de su abuela. No va a tener el mismo valor, pero pues es mejor tener una calificación que no tener. Y yo creo que ya para el lunes ya van a tener las calificaciones de todas las tareas, incluyendo la de esta sesión. Ok, profesor. Nada más entonces son 3, ¿verdad? Llevamos 3 actividades para saber, porque, o sea, según yo voy al corriente, ¿verdad? Pero pues no sé. Sí, ¿Sí? es la tarea 0, la La tarea 0, la 1 y la 2. la 1 y la 2. Y ya con esta Ajá. sería la cuarta tarea. La 4. Perfecto, sí. Gracias. Sí. Bueno, sí, les agradezco mucho a ustedes y bueno, cualquier duda o comentario me pueden mandar este mensaje a través de la plataforma. Bueno, les deseo una buena tarde y estamos platicando después. Gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches.